mujer, un tema muy pero muy importante para hablar siempre, porque venimos de un año muy complicado en cuanto al alto porcentaje de femicidios que tenemos, tanto en la República Argentina como en la provincia de Jujuy. Hablamos de altos porcentajes en cuanto a denuncias por violencia de género en nuestra provincia, así que siempre es determinante e importante hablar de este tema. Profe, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo Buen día. tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Pudimos descansar? ¿Tuvo alguna actividad? ¿Se quedó en casita? Sí, no, sí, actividad tranqui. Caminar por el CBC, tomarme unos mates. Mucha gente, ¿no? Disfrutando el aire libre. Sí, el día que fui, sí, había Sí, bastante gente. Siempre es lindo pasar por el CBC, estar un rato. sí. ¿Estuvo viendo alguna serie, alguna película? Vi una película, vi una película, re buena estaba la peli, muy buena la peli. ¿Qué peli? Que sos No, policía, no, la peli coño. era... Pero capaz que me interesa y la veo No, yo no, no, también. era... ¿Sabes que se me olvidó el nombre de la Oh, peli? bueno, profe, Que vi pero... la peli cuando, cuando recuerdo... Ah, la iba. Bueno, déjalo ahí. Ah, Nada, nada, es un problema. Un Calor, problema de ¿no? memoria, un problema de Bien, memoria. todo ¿estás bien. bien? También Sí. vi una peli. Ah, muy bien. Bueno, ahora sí, nos ponemos serios. Le mandamos un saludito a la gente que Mm, nos está viendo a través de YouTube, a la gente que nos escucha a través de la radio. Si nos quieren ver, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Tribuno de Jujuy. Se pueden suscribir, pueden dejar su like, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran. Estamos aquí a disposición. Bueno, profe, hablamos ahora sí de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. ¿Cómo lo podemos empezar a analizar este tema que es muy importante y muy profundo también? Mira, la fecha tiene un antecedente en la década del 60, ¿no? En República Dominicana, año 61, 60, 61, no recuerdo bien la fecha, justo después de que en Cuba, justamente, Fidel Castro había derrotado la dictadura de Batista. Sí, En República Dominicana, desde la década de 30, había un dictador que era Trujillo. A partir de lo que pasó en Cuba, en República Dominicana se arma un movimiento en contra de la dictadura trujillista, movimiento que fue delatado, casi todos fueron apresados, el que no fue asesinado, y muchos cayeron presos. sí. Y de estas personas que estaban presas, habían tres que estaban en pareja, eran de las llamadas, o sea, eran de tres hermanas que eran las hermanas Mirabal, Sí. ¿no? De hecho, hay una película interesante que trata el hecho, eso que se llama, creo que se llama así, Las Hermanas Mirabal. Sí. A partir de ahí, las hermanas Mirabal empiezan a hacer todo un trabajo de divulgación en República Dominicana, eh, denunciando los hechos de tortura, de muerte, del régimen de Trujillo. La respuesta del régimen de Trujillo, evidentemente, fue, las asesinaron, iban en su auto, hicieron una emboscada, y la dejaron, o sea, después que la asesinaron, hicieron caer el auto en las que iban las tres hermanas por un vacío, haciendo parecer un accidente. Todo el mundo sabía, o sea, Claro, después se que no supo había que era sido un nada. accidente. Ese es el hecho que marca que en el año 81, en el primer encuentro internacional de mujeres, se establece, ¿no?, empezar a trabajar esta fecha y se toma como referencia este hecho histórico para establecer el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Tremendo. Profe, según la filosofía hay distintos tipos de violencia porque nosotros las clasificamos en simbólica, en económica. O sea, más que la filosofía, entra más bien el campo de la psicología, pero sí, la violencia, generalmente nosotros asumimos la violencia contra la mujer solamente por el aspecto físico, Claro. porque es el que se ve generalmente, ¿no? Vos hablabas del femicidio, que viene siendo ya como la última escalada de la violencia sin límite, que es evidentemente el homicidio por ser mujer. Porque generalmente se discute mucho, ¿no? De hecho, hace un par de años se viene hablando si es femicidio o no es femicidio, o qué es homicidio. Y la realidad es que el femicidio es una figura que describe el homicidio por el hecho de ser mujer.
Claro. Si nosotros buscamos las estadísticas, y eso lo pueden hacer ustedes perfectamente, más del 80% de las mujeres que son asesinadas, el 80%, tal vez un poco más, es por sus exparejas o por sus parejas actuales. Y que vienen de relaciones bastante complejas en términos personales. Pero generalmente casi todos son exparejas. Claro. Con ese concepto de, que una vez lo hablamos acá, el concepto que tiene el hombre sobre la propiedad y que la mujer no deja de ser una propiedad en ese concepto que tiene el hombre. Y por tanto, al ser una propiedad, soy dueño y hago y dispongo de mi propiedad hasta el término de eliminarla físicamente. Profe, Pero sí, discúlpame, sí. esa es la más visible. Pero sí, hay violencia económica, violencia psicológica, hay violencia institucional, hay violencia laboral. Porque el tema de la violencia política no se puede... Generalmente nosotros hablamos de la lucha contra la mujer y generalmente nos vamos por el camino de la violencia de género. Sí. Pero nosotros tenemos la violencia en cualquier estado que vos la mires, ¿no? Hay violencia laboral contra las mujeres, hay violencia política contra las mujeres, hay violencia institucional contra las mujeres. O sea, la mujer es un objeto constante de violencia. Y eso es importante recalcarlo. Profe, ¿siente que cambiaron algunas situaciones o cambió algo en las últimas décadas con respecto a la violencia? No creo que haya cambiado mucho. Porque si vos mirás los números, por ejemplo, que seguimos manteniendo, o sea, si bien se habla más del tema, no significa que hemos cambiado. Claro. Ni que hay más una conciencia acerca. Una cosa es hablar y otra cosa es cambiar. Porque además, buscar que cuántos spots televisivos tenemos nosotros, cuánta pauta publicitaria tenemos nosotros en la televisión argentina, muy poca, por ejemplo, por lo menos que yo haya visto, en contra de la violencia hacia la mujer. Y cuando se habla un tema, lo que te ponen debajo es, si sufrís violencia, llamar al 144 número. Sí. Es todo lo que hay. Sí. O sea, entonces nosotros vamos a empezar por ahí. O sea, los medios de comunicación, ¿no?, que tienen una función que además se consume mucho medio de comunicación, sí, es una vía para tratar de establecer pautas publicitarias en contra de la violencia contra la mujer. Que se hable es una cosa, pero los resultados concretos, cuando vos buscas Jujuy, que no vamos a ir a otro, vamos a quedarnos en la provincia. Los índices que nosotros tenemos a nivel provincial, que se conocen además, que son denunciados, porque sí, no es solamente el mediático de, bueno, hay muchos casos que no se denuncian, hay muchos casos que no llegan ni tan siquiera a la comisaría, sí, ¿no? Y a veces los que llegan no son recepcionados por los órganos policiales. Y los que a veces son recepcionados y tienen algún trámite judicial, lo más que aparece es una perimetral. Y todos sabemos que la perimetral es casi igual, y usted disculpen la frase, a un rollo de papel higiénico. Porque con perimetral igual se sigue acosando, se sigue maltratando, se sigue violentando y se sigue asesinando a mujeres. Entonces, el tema es mucho más complejo que esto. Profe, usted recién mencionaba cómo estábamos como sociedad. ¿Cree que fuimos involucionando o que antes no había tanta información o no se daban a conocer tantos los casos como ahora? Mira, hay dos fenómenos para mí, ¿no? Y esto lo hablo desde el punto personal. Hay dos fenómenos que uno tiene que tener en cuenta. Yo no creo que exista la involución, o sea, nadie va hacia atrás, ¿no? O sea, vos puede ser que no incremente tu conocimiento, eso no te hace involucionar. Lo que no te hace es evolucionar, bien, ¿no? Entonces, una cosa es que vos no asimiles conocimiento, que vos no te informes, eso como ser humano no te hace evolucionar, te quedas ahí. Ahora, hace años que, o hace un tiempo, no había tanto acceso a la información como lo que tenemos hoy. Yo una vez dije en este programa que hoy tenemos el acceso más grande a la información y somos una de las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad más desinformada de todo.
¿no? A pesar de todo el acceso a la información. Pero hoy hay más conocimientos de esto justamente por el sistema de redes, las comunicaciones, etcétera. Ahora, y es a lo que regresamos, no basta solo con saber y conocer, ¿no? Sino, ¿qué tenemos nosotros como sociedad para implementar o para trabajar una temática tan compleja como esta? Por ejemplo, vos agarrás, y ya te digo, el contexto de lo social, ¿no? Y más allá que la gente sabe que existe femicidio y se sigue, o sea, hay una, yo no diría una tendencia, pero hay como una parsimonia social en cuanto al tema, ¿no? Porque además tiene que ver también con los sistemas educativos, donde no hay una buena implementación de una temática tan compleja como esta, porque tenemos un arrastre colonial de una sociedad machista, ¿no? Donde la violencia, o sea, no solo es el golpe, ¿no? O sea, yo siempre digo, y yo lo reconozco, de alguna manera Sí. nosotros siempre, en algún momento hemos cometido algún acto de violencia contra la mujer, ¿no? Que no solamente es el golpe, Físico, claro. ¿no? ¿Quién no ha discutido en una pareja y se ha subido los tonos? O sea, reído de un chiste. ¿Entiendes? O un chiste de mal gusto burla. hacia la mujer. O sea, y hoy pasa el tiempo y uno se sienta a reconocer y dice, esto en una época fue así, porque era ese contexto, hoy es diferente y no se puede pensar de esta manera. O sea, uno en lo personal, en dependencia también del grado de individual, uno va pensando estas cosas. Ahora, como sociedad, nosotros seguimos viendo temas tan complejos como la violencia contra la mujer, específicamente hoy porque es además el día contra la violencia contra la mujer. Entonces, pienso que nosotros necesitamos, como medios de comunicación en general, más pautas publicitarias, más información sobre un tema tan complejo como este. Jujuy tiene una tasa altísima de violencia de género y femicidio. Total. Altísima. Profe, siempre se habla desde las mujeres justamente y piden que los hombres se involucren en esta lucha, en todo, absolutamente todo. ¿Qué piensa usted que puede hacer el hombre, el que tal vez no está involucrado en situaciones de violencia, pero atendiendo ese llamado de involucrate? Si ves que algún amigo o algo hace algo, involucrate, reaccioná, intervení. ¿Qué recomienda o qué haría usted o qué le puede decir a ese jovencito, adolescente, casi adulto, para que se involucre y obviamente luche contra la violencia a la mujer? Mira, ya que a mí personalmente me pasó una vez con un amigo, ¿no? Fuimos a comer, ¿no? Y justo se dio una situación de una persona, un hombre que era, bueno, más alto que yo y más fuerte que yo, cualquiera, ¿no? Pero bueno, ese era 3 veces más. Y se está dando una situación bastante compleja de violencia Sí. y él me dijo, no te metas. Y yo me metí, ¿no? Y me costó un poco la amistad. Porque generalmente también tenemos ese concepto de que, no sé si aquí se usa mucho, pero por lo menos en mis pagos, se habla de que entre marido y mujer nadie se debe meter, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no. Yo creo que no, que yo pienso, es difícil que una persona que no esté concientizada en el tema de la violencia contra la mujer pueda hacer algo contra la violencia contra la mujer. O sea, y es lamentable, ¿no? Sí. Porque además vos buscás comentarios de, bueno, a lo mejor se lo buscó. Porque además también hay que partir de una cosa, el machismo no solo es del hombre, es también de la mujer, porque es que la mujer crece un concepto machista. Claro. Yo no creo en los roles del hombre y la mujer,
No, a veces yo escucho, no, el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro. Yo no creo en el rol que el hombre tiene, ni, o sea, no existe para mí roles en un concepto social donde el hombre tiene que hacer algo y la mujer tiene que hacer esto otro. Yo pienso, si hay una diferencia, ¿no? Que hay cosas que la mujer evidentemente hace y por naturaleza que no la puede hacer el hombre, lo que no quiere decir que no lo pueda acompañar. Ahora no creo en el rol de que el hombre cumple un rol social y la mujer cumple otro, y hay que complementar o buscar la complementación Sí. y el acompañamiento. Pero es difícil que yo pueda hablar con una persona que no esté educada, que no es leerse 100 libros, una vez hablamos de esto. Si vos en la primaria no te enseñan desde jardín, primaria, secundaria, estos conceptos básicos de la mujer, difícilmente, y además crecer en un contexto social de violencia. Si vos tenés, ustedes me disculpan, ¿no? Por lo que voy a decir esto a título personal, pero vos ponés la televisión Sí. y vos tenés que la máxima representatividad institucional de este país alienta y promulga la violencia, vos no podés pedirle a una persona que no sea violenta. Hay millones de escenas, ¿no? O sea, pero además la violencia también hay simbologías en el concepto de la violencia. Claro. Porque la violencia no solo es o un golpe, una palabra, hay hechos y hay una simbología que describe la violencia. Y si vos sos capaz, ¿no? Y puedo hablar de presidente, de un presidente de partido político, pararte y ofender a una mujer en público, Claro. demeritarla, ¿qué va a esperar para una sociedad que no está educada de alguna manera en el concepto de violencia de género? Yo pienso que los sistemas educativos sí tienen que ser reformados, pienso que los medios de comunicación tienen que ser más audaces, ¿no? Los dueños de los medios de comunicación tienen que ser más audaces en esta problemática. Sí. Porque además, si vos buscás también las estadísticas en Jujuy, el porcentaje de mujer en Jujuy es mucho mayor que los hombres. Claro. Y tomen nota, partidos políticos. Si vos querés cambiar realmente la realidad social de la provincia, nosotros tenemos un porcentaje de mujeres mucho mayor que los hombres. Y los temas de violencia recaen casi siempre, el 90-95% sobre las mujeres. Claro. Entonces, hay que hacer más audaz, hay que hacer más imperativo, hay que hacer más educación, porque además cuando las mujeres se ven de alguna manera respaldadas, respetadas, valoradas, y tenemos medios de comunicación que permiten este espacio, entonces puede ser un primer paso. Muy bien. Profe, recién hablaba de uno de los pilares fundamentales, digamos, para combatir, si se quiere, la violencia contra las mujeres, que es la educación. ¿Qué otros pilares usted cree que tendríamos que tener en cuenta, como las políticas públicas, por ejemplo, para combatir la violencia contra la mujer? A ver, las políticas públicas no son más que instrumentos que utiliza el Estado para implementar determinadas leyes que se aprueban y que la gente generalmente las remite. Hagamos un balance rápido de en los últimos 2 años. ¿Cuáles son las políticas públicas que ha implementado el Estado? Estoy hablando en términos filosóficos y conceptuales. Sí. Sí. ¿No? Porque por ahí estoy hablando en términos. ¿Qué es el Estado? Bueno, nosotros somos el Estado, vos sos el Estado, Martín es el Estado. Nosotros somos el Estado, nosotros somos los que elegimos a determinantes representantes que son justamente los que van a la Cámara de Diputados a buscar una ley que nos proteja y que nos represente porque tenemos una problemática. Nosotros tenemos como provincia una problemática compleja con la violencia de género. Dígame en estos 2 años cuáles son los proyectos de ley como política pública del Estado en función de proteger los derechos de las mujeres.
Y yo reto y emplazo públicamente a cualquier Sí. político de la provincia, de la nación, que me traiga un proyecto de ley presentado en nuestra legislatura provincial o nacional, tanto senadores nacionales como senadores provinciales, lo que sea, Sí. un proyecto de ley para proteger la vulnerabilidad de las mujeres de la provincia. Emplazo públicamente a cualquier político. No tenemos. Entonces vos me hablas de políticas públicas. Entonces, esta idea del Estado fuera de la actividad política contradice con la funcionalidad específica del Estado. Porque también creemos que el Estado presente es un plan social. No, No. el Estado es un aparato que tiene que garantizar la estructuración y el funcionamiento social. Sí. Y si dentro de ese funcionamiento social, una de las problemáticas que nosotros tenemos es la violencia contra la mujer, y no tenemos instrumentos regulatorios, leyes que se cumplan, o legisladores, diputados, senadores que presenten realmente algo que vale la pena para defender esto, entonces hagamos balance. Hagamos balance cuáles son los proyectos, dónde están, cuáles son. No basta una secretaría de la mujer, no basta un ministerio de la mujer, porque a veces es muy decorativo. Y por eso te decía, nosotros podemos hablar mucho, Sí. ¿no? Porque por hablar hablamos un montón. Pero ¿dónde está la práctica real? Claro. ¿Dónde está el que? ¿Cómo podemos ayudar si nosotros no tenemos aparato legislativo No que nos, hay. que nos permitan como Estado aplicar políticas públicas en contra de la violencia de la mujer? Entonces, no sé. Se vuelve complicado. Sí, yo creo que uno de los puntos donde hay que ajustar también es el tema de las fuerzas, ¿no? La policía, porque la mayoría de los casos de femicidio en la Argentina y aquí en la provincia de Jujuy tiene un historial con denuncias previas, tiene un historial con perimetrales que no se cumplen, tienen un historial donde la mujer va a pedir ayuda a una comisaría y ni siquiera a veces toman la denuncia. Entonces creo que son como muchos puntos que hay que ir atendiendo, y la policía obviamente que es un eslabón bastante flojo en este sistema que está perturbado, ¿no? Pero además, busca las estadísticas de los femicidios, más del 60% son de personal de fuerza de la seguridad. Búscalo. Sí, es verdad eso. Busquen las estadísticas para que vean que más del 60% de los femicidios Sí. son de expareja de personal de la seguridad. Claro. O sea, es interesante esto, porque no es la policía como policía, ¿no? Y la policía, si bien en cualquier estado y en cualquier lugar del mundo ese instrumento, porque además la policía es un instrumento de represión, ojo, que la represión no solo es salir y golpear, ¿no? Es el instrumento que tiene el Estado para el funcionamiento de las leyes, que vos puedes estar o no de acuerdo con las leyes. Si estás de acuerdo, las cumplís; si no estás de acuerdo, salí a protestar, y ahí está el aparato que representa al Estado para encauzar esa ley. Es muy compleja la situación, de explicarla de alguna manera, sí. ¿no? Ahora, nosotros tenemos, y usted me disculpa también lo que voy a decir, nosotros tenemos un instituto superior de formación de agentes de policía donde no sabemos leer, no sabemos interpretar un texto, no. Entonces vos estás enfrentándose también a un personal que también no está capacitado en términos generales Sí. para afrontar un tema de violencia de género. Y a esto sumarle que también ese agente de la policía, que puede ser cualquiera, también está involucrado en un contexto que puede haber sido de violencia, que puede haber sido de maltrato. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas donde las que tenemos que trabajar, ¿no? Hablando de lo que decía Juani, recordé del caso de la chica Daniela acá en la provincia de Jujuy, donde la policía no pudo actuar de manera eficiente yendo al domicilio y no pudiendo entrar, y la chica todavía estaba con vida. Es un caso de femicidio que resonó mucho acá en la provincia. Hace 2 o 3 semanas. Sí, así Claro. es. Profe, ¿cómo, bueno, hablábamos de la ausencia de las políticas públicas, pero cómo podrían hacer estos organismos que supuestamente tienen que cuidarnos y protegernos de algunos peligros, modificar toda esta situación para que puedan accionar?
Mira, entrar en ese debate a mí me cuesta un poco de trabajo porque sería inmiscuirme en el funcionamiento interno de un órgano al cual no tengo acceso a una información. Ahora, lo que sí yo debo entender, y sí debo entender, que en casos como esto, específicos como el que pasó acá hace las 2 semanas, que fue acá en Gorriti, claro, Hay uno en Gorriti, y hay otro en Humahuaca también. donde se sabe que hay dos llamados 911, uno de la víctima y que no pudieron ingresar porque no había la autorización de un juez. O sea, que la accionar de la policía, en este caso, se ve limitada por la limitación de otro poder que es judicial. Entonces, yo pienso que la Argentina necesita reforma por todos lados. Nosotros estamos en un país que tiene y que hay que hablar de reformas. Hay que hablar de Sí. reformas judiciales, hay que hablar de reformas educativas, hay que hablar de reformas políticas, hay que hablar de reformas institucionales. Sí, hay que hablarlo porque nosotros estamos estancados como concepto social y vuelvo a repetir. Yo no soy político, no tengo afiliación política, soy un tipo que analiza la sociedad desde el punto de vista filosófico porque es mi especialidad, la filosofía social. Pero nosotros en la estructura social Sí. y en el funcionamiento social, yo lo veo con otros estados, con otro tipo de sociedad, y a pesar de ser un país con extensión espectacular, con miles de recursos naturales, con un recurso humano que es valuable, porque el argentino como individuo es un tipo muy bien preparado, porque además tiene un ancestro cultural no solo propio, autóctono, sino también influido por corrientes europeas, americanas. O sea, Sí. el conocimiento heredado que nosotros tenemos como sociedad es inmenso y no somos capaces de hacer una reestructuración Claro. social que nos permita avanzar en cuestiones tan básicas como, como Erradicar la violencia. erradicar la violencia o por lo menos mitigarla, ¿no? Y es complejo. Y yo creo que estos son los debates que tienen que llevar en realidad a la discusión si queremos algún día tener una sociedad. Yo no digo que sea todo el mundo igual y estas cosas, porque esas utopías de los 60 no existen y quien las piense no dejan de ser utopías. Claro. Pero una sociedad donde el respeto sea la base de un montón de cosas, yo creo que sí. Es fundamental eso. Bueno, profe, la verdad que es un tema espectacular, se lo puede seguir obviamente atendiendo y charlando de distintas maneras. Así que, bueno, si quiere continuar en algún otro momento lo vamos a hacer porque es fundamental. ¿Quiere cerrar con una idea, con algo? No, yo pienso que esto es un tema, de análisis muy complejo. Yo pienso que sería bueno en términos institucionales, inclusive democráticos, hablar de estos temas y que la gente se involucre, porque es serio el tema del femicidio en Jujuy, es serio el tema de la violencia en Jujuy. Ayer, y ahí está la noticia, me llama la atención, ayer leí que más del 70% de las mujeres en Jujuy, lo leí creo que fue en una página del Tribuno, Sí. no recuerdo si fue el Tribuno o en un otro diario, o sea, hay un incremento del 70% del consumo de alcohol y droga en las mujeres de Jujuy. Tremendo. Ayer lo leí, busco la información ahorita y se las mando. Y es llamativo el ahogamiento social a partir donde hay muchos factores que influyen, que no solo es el factor social en el cual nosotros hemos venido hablando durante mucho tiempo, sino también el factor económico, que no deja de ser también una causal o un determinante social importante de generación de violencia. Y eso es importante también tenerlo. Sí. Cuando vos tenés una sociedad que está ahogada económicamente, el explote social, ¿no?
y yo estoy leyendo información hace día de familias enteras, la sociedad argentina endeudada un 70% en términos de tarjeta, no alcanza el fin de mes, la gente, o sea, y esto agobia, y esto es un determinante social, causa un determinante social para que genere un concepto de violencia, no solo contra las mujeres, un concepto de violencia social. Totalmente. Que al final, porque y ya con esto cierro, Sí. pienso que al final quien recibe el mayor peso de esa violencia es justamente la mujer. Totalmente. Bueno, les recordamos que hubo 228 femicidios hasta el 20 de noviembre en la República Argentina. Hoy, justamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, va a haber una marcha a partir de las 17 horas. Se van a juntar en Plaza Belgrano, convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias. Así que, bueno, obviamente van a marchar por las familias de Angelina González, 15 años de Pampa Blanca, Paola Vargas, 31 años de Alto Comedero, Tamara Fierro, 29 años de Fraile Pintado, María Isabel Elga, 56 años del Chingo, y Daniela Mamani de Gorriti, en donde el lema va a ser "No queremos más muertes evitables. Hay responsables, queremos justicia por Daniela Mamani y todas las víctimas de femicidio". Así que bueno, 25N, hoy a partir de las 17 horas es la marcha, la concentración aquí en la Plaza Belgrano. Profe, un placer, muchísimas gracias como siempre por sus conceptos y sus conocimientos. Gracias. La película se llama El Gran Mentiroso. Ah, ahí está, esa. Esa la ¿Qué película. tal? Muy buena película. Muy buena. Yo la recomiendo. ¿Sí? Sí, sí, muy buena película. Es espectacular, muy buena película. Oye. Mejor no me robo los espacios. ¿Cómo? Que mejor no me robo los espacios. Ah, no. Pero- Sí, nosotros pero- quisimos hacer su utopia, pero dijeron no. Pero está Esperamos a la buena. que sabe. No, siempre. ¿Sí? Cuando Muy uno bien. no sabe, se cae. Pero es una buena película para ver compañía. Excelente, bueno. Gran mentirosa. La voy a tener en cuenta, chicos, para verla entonces Para el que fin la de vean. semana. Algo así es el nombre, ¿no? Soy muy malo para los nombres. Saludos al profe, dice Jones, mujer bendita, todas tienen su luz, las que maltratan les queda grande la palabra de hombre. Correcto, Jones, así que bueno, le manda ahí saludito. Un abrazo Jones, desde al Buenos amigo Aires. John. Muy bien, 11 horas 47 minutos en toda la República Argentina. Gente, nos vamos a una pequeña pausa. Quédense porque tenemos más de El Matutino. Ya volvemos.